Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el tetrarca Herodes oyó lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Es que Herodes había hecho arrestar a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy hemos escuchado en el Evangelio de Mateo el martirio de Juan el Bautista. Dicen que un hombre se conoce por cómo vive, pero también por cómo son sus últimos días o cómo muere. Porque lo importante no es correr la carrera, sino cómo llegamos al final. ¿Cómo llegamos al final? Y por eso se recuerda a una persona. ¿Cómo llegó al final? Dime cómo murió, pues de cierta manera es cómo vivió. Y Juan el Bautista es el profeta. El más grande nació de mujer, como dice Jesús, y que se encargó de señalarlo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y también decía: es necesario que yo disminuya y que él crezca. Y los discípulos de Juan, que en un principio eran sus discípulos, los envió con Jesús: vayan con él. Y no solamente vivió una vida de profeta, sino que y predicó, sino que al final de su vida muere también como un profeta, muere como mártir, dando su vida por Cristo, por la verdad, por anunciar la verdad, por denunciar también el pecado que le resulta incómodo a los poderosos, y en este caso a Herodes, porque Juan le decía su verdad: estás viviendo en adulterio. Queridos hermanos, hoy vemos que muchos se callan y quieren cambiar la palabra adulterio por otras palabras, y al final hay que llamar al pecado por el pecado. Es verdad que hay que separar, y nos pide pues el Señor: Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y el profeta tiene que denunciar el pecado. Y Juan denuncia el pecado. Y por eso se va preso. Por eso le cortan la cabeza. Por predicar la verdad. Y hoy vemos también que Juan, aún en la cárcel, sigue predicando. Por eso le es incómodo a Herodías, que busca la oportunidad para deshacerse de esta piedra en el zapato que es Juan, que con su presencia, con su palabra, le recuerda su pecado. Hoy nosotros, queridos hermanos, no solamente todo el mundo quiere ser rey, todo el mundo quiere ser sacerdote, pero muy pocos profetas. Pero el profeta tiene que anunciar a Cristo y denunciar el pecado, decir la verdad, llamar al pecado por su nombre. Estás cometiendo adulterio, estás viviendo en pecado. Hay que decir las cosas como son, aunque nos conlleve un problema, una dificultad. Pero vemos la actitud de Herodes aquí, que aún sabiendo que lo que está haciendo mal, su conciencia le dice que es un hombre bueno, Juan, pero por el juramento, por los convidados, por el qué dirán, prefiere matar a un hombre bueno. Por eso dice que cuando escuchó de Jesús, pensaba que era Juan el Bautista. Por eso, queridos hermanos, escuchemos la voz de Dios. Formemos más nuestra conciencia. Hoy el mundo tiene una conciencia laxa, una conciencia relajada.
Hoy estamos llamados a formar nuestra conciencia en la verdad que es Cristo y vivir por ella coherentemente hasta el final. Y depende cómo nosotros vivamos, pero también cómo sea el final de nuestros días. Así viviremos siendo testigos de la verdad como lo fue Juan el Bautista. Que el Señor lo bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz sábado para todos. Bendiciones.